Hay un interesante debate donde se cuestiona ¿cuál es la mejor manera de disfrutar el cine? Algunos mencionan que lo mejor es disfrutarlo en su lenguaje original con subtítulos, mientras otros alegan que el doblaje tiene un encanto y por lo tanto merece convivir al lado de la obra. Este curioso debate despertó muchas dudas en mí ya que soy muy fan del doblaje. Acompáñenme a ver cuál es la importancia del doblaje latino. El doblaje tiene como sus inicios en países europeos casi desde que se concebió el sonido en la TV. Esto se hacía para llegar a más público y de alguna manera acercar a los espectadores al cine que apenas daba sus primeros pasos. Les brindaba cierta identidad y por temas nacionalistas preferían ver películas en su propio idioma antes que el de otro país. Esto es interesante porque marcaría el rumbo de cómo consumimos cine hasta el día de hoy. Mientras que de parte de México su llegada es marcada en la época del cine de oro. Estados Unidos invirtió en el cine mexicano por ámbitos cuestionables, pero eso permitió películas consideradas clásicas indiscutibles y abrió paso al doblaje. Inicialmente, uno de los impulsores principales fue Disney, siendo Blancanieves una de las primeras películas en ser dobladas al español latino y de ahí más producciones de La Casa del Ratón tomaron ese rumbo. Se dice que el jefe Walt Disney elegía personalmente a los que brindarían voz a sus personajes. Incluso experimentó la compañía con el doblaje de otros países y por eso el trabajo de voces de Dumbo y Pinocho son hechos en Argentina. De ahí en adelante otras compañías comenzaron a doblar sus propias películas al ser una práctica bastante beneficiosa. Y bueno, cambió la manera en que consumimos el cine, ya que no solo la animación tuvo este trabajo detrás. Las producciones live action sustituyeron las voces de sus intérpretes y se convirtió en una práctica usual. Así que con todo esto, ¿qué tiene de bueno el doblaje? Su principal beneficio es el más obvio. Vuelve más accesible la experiencia para el espectador porque no necesita leer subtítulos para entender los diálogos. Está en la lengua que entiende y por lo tanto es más digerible la película. Después de todo, la barrera del idioma es más grande de lo que muchos piensan. El mismo director de Parásitos Bong Joon-ho lo dijo la vez que ganó el Oscar. Así que esto permite ampliar el público que pueda tener una cinta. Si lo ves desde cierto ángulo, pueden existir dos versiones de una misma obra. Con esto me refiero a que, por ejemplo, algunos chistes son tropicalizados porque en Estados Unidos el chiste original daría risa, mientras el público hispanohablante simplemente no lo entendería ya que es ajeno a su cultura. Muchas series animadas tuvieron esto. Los Chicos del Barrio fue una serie que tuvo permiso de usar infinidad de modismos mexicanos a la vez de referencias a la cultura del país. Chowder tenía permiso absoluto para el uso de modismos y como muestra un botón. Pan tus morlacos, mi buen chato. Eran graciosos porque, no sé, no me los esperaba y llegaban de la nada. Combinaban perfectamente con el humor random de la serie. Invasor Sim quizás no contaba con tanta tropicalización, pero si está aquí es porque sus chistes estaban traducidos de manera inteligente. Además que tenía un buen doblaje. Y si de regionalismos hablamos, Hora de Aventura es un ejemplo bastante curioso. José Arenas es el actor de doblaje detrás de Jake e introdujo frases icónicas para la serie. De hecho, todo el cast tiene algunos momentos con modismos, al menos en las primeras temporadas, ya que Cartoon Network creyó que el resto de Latinoamérica se perdían los chistes por ser referencias demasiado arraigadas del país. ¿Por qué me dicen el venao, el venao? ¡Vamos a hacer a mi modo! ¡No por nada me llaman el maestro Uyuyuy! Te dije que no por nada me llaman el nuevo rey del beautiful. Pasando a otro apartado, parece una locura pensar esto, pero hay casos específicos en los que para mí el doblaje al español supera al original. Shrek es uno de los ejemplos más sonados y no es para menos. No tengo nada en contra de Mike Myers. Sus comedias son buenas, pero la personificación de Shrek gana 1000 puntos más en su interpretación al español gracias a Alfonso Obregón. Tanto Eugenio Derbez, Dulce Guerrero y todos los demás implicados se adueñaron de los personajes brindándoles una capa de carisma extra. Esta es la parte en la que salen corriendo. ¡No, los botones no mis botones! Esto siguió siendo así en sus secuelas, aunque mis interpretaciones favoritas seguirían siendo en, como no, la obra maestra de Shrek 2. Los Increíbles es un buen ejemplo de igual manera. Hace poco surgió una discusión sobre si la voz de Consuelo Duval queda mejor en Helen que en su versión de inglés y yo creo que sí. Don Gato y su pandilla pasó algo desapercibido en su país natal, pero en México, al tener cierto parecido con los pachucos, se ganó el cariño del país, sin olvidar que el doblaje también ayudó a esto, añadiéndoles rasgos de nuestra cultura como el acento yucateco acucho, una tierna voz en Benito y demás rasgos distinguibles.
Y si de íconos en el doblaje hablamos, no podemos dejar atrás a Dragon Ball. Absolutamente todos los actores que estuvieron y están detrás de los personajes quedan al 100%. Normalmente los doblajes de anime son basura por lo difícil que es adaptar el japonés, y Dragon Ball lo sobrellevó muy bien, tanto que tiene una amplia base de fanáticos por toda América Latina. Es decir, hablamos de un doblaje mexicano que no solo es icónico en México. La pasión del fandom es tanta que cuando salió Dragon Ball Z Kai con otro doblaje fue repudiado de manera unánime. Ahora, cada proyecto de esta franquicia lleva detrás mucha expectación por escuchar a sus personajes favoritos con los actores que les gustan. Este caso es fascinante porque no necesitaron de tantos modismos para encajar en nuestra sociedad. Simplemente las interpretaciones fueron acuñándose en nuestra cultura. Sí, quizás porque era lo que pasaban una y otra vez en la televisión abierta, pero eso no quita su iconicidad. Otro doblaje que se quedó en nuestra cultura es el de Gears of War, ya que fue pionero en el doblaje de videojuegos. Además de acuñar frases icónicas a Marcus Phoenix y compañía, se volvió única la versión en español, ya que, al ser un videojuego sangriento, está lleno de violencia. Y qué mejor que nuestro lenguaje lleno de groserías de todos los colores para acompañarla. ¿Alguien sabe dónde estamos? En la mierda. Sebastián Yapur no escatima su amor por el personaje de Marcus cada que puede, y ese amor se nota perfectamente en su interpretación. Con las películas live action ya es de cada quien decidir sobre si es un impedimento o no. Estas, en mi opinión, sí, pueden restarle valor a la interpretación del doblaje original, además de notarse más los labios desincronizados. No obstante, sí existen algunos ejemplos en los que el doblaje supera al original. Tal es el caso de la trilogía precuela de Star Wars, donde simplemente George Lucas no daba buenas indicaciones, haciendo que sus actores no dieran el rendimiento esperado. El más afectado es Hayden Christensen en el papel de Anakin. En español, su doblador Irwin Dayan lo dotó de personalidad, entregando una actuación inolvidable y remarcando los matices del personaje. ¡Te odio! Por supuesto, no todo es perfecto. En ocasiones, los chistes originales se pierden junto a la traducción. Por ejemplo, en un episodio de The Office, Michael llega hablando español a la oficina. Como claramente no tendría sentido en español, en el doblaje optan por que Michael llegue con acento yucateco. Sí, no tiene ni un ápice de sentido aún así. Algo que es completamente cierto es que el doblador a veces no encaja con el personaje. En ese sentido, Breaking Bad tiene uno de los peores doblajes que haya visto. Walter no se escucha imponente para nada. Say my name. You're goddamn right. Di mi nombre. Ni lo dudes, muchacho. O el pésimo primer doblaje de The Boys, donde sus actores exageraban tanto las expresiones que lo hacían poco disfrutable. Sobre todo en los primeros capítulos. Le terminabas agarrando cariño, pero se trataba más de un gusto adquirido. ¡O te arrancaré el cuero cabelludo! Esto le pasa a un montón de producciones. Existen ocasiones que nos perdemos de actuaciones magistrales que a los actores de carne y hueso les costó preparación. O, en última instancia, a veces se pierden los acentos originales. En Los Soprano usan el inconfundible acento italoamericano. Este aparente pequeño detalle es importante para el desarrollo de las tramas, pero en su doblaje esto simplemente desaparece. Gabagool, over here. Aún así, nos guste o no, el doblaje es muy importante para el consumo de cine y casi cualquier medio audiovisual. Hellblade 2 denotó lo mucho que les encanta el doblaje al público, ya que se anunció únicamente en inglés, y muchas personas argumentaron no ser capaces de leer subtítulos y experimentar la jugabilidad al mismo tiempo. Yo sé que a ti, amigo, te gusta muchísimo en su idioma original y está bien. Al final, son opciones de accesibilidad para que todos puedan experimentar las obras. Ahora, con mayor acceso a internet, los actores que están detrás de voces icónicas son reconocidos y tienen amplias legiones de fans. Personalmente, disfruto del doblaje, pero a su vez también quiero oír la actuación de sus intérpretes en su idioma original. Después de todo, el doblaje, como su propósito inicial, ayudó a identificarnos con las obras, y algunos permanecen tanto en nuestro subconsciente por lo memorables que son. ¿Tú qué opinas del doblaje latino? Deja tu opinión en los comentarios y con gusto la leeré. Gracias por ver el video.